Aleluya, aleluya, el Señor resucitó. Verdaderamente ha resucitado, aleluya. Así suena uno de los más antiguos saludos pascuales. Es que yo no sé si usted se ha dado cuenta que estamos en Pascua. ¿Estamos en qué? ¿No ve cómo arreglamos precisamente para que usted notara que estábamos en Pascua? Claro, estamos en la mejor época del año, la primavera. ¿Qué pasa en la primavera? En la primavera, año tras año, se nos invita a recordar que en esta, la mejor época del año, el Señor quiere pasar por tu vida. Está pasando por tu vida, quiere pasar por tu vida. La primera luna llena de la primavera, siempre celebramos la Pascua. La Pascua, o sea, el paso. ¿El paso de quién? El paso del Señor Dios por nuestra vida. ¿Cómo le fue en esta Pascua? Bien, más o menos. Yo no sé si realmente usted tomó conciencia de que estamos en una época maravillosa, la época en que Dios quiere pasar por su vida. ¿Cuántos 40 días se preparó? Para eso fue la Cuaresma, ¿cierto? La estuvimos celebrando precisamente a lo largo de todo una semana, la semana más importante de la vida, la semana mayor, el triduo pascual. Pero le cuento, no ha terminado. Si usted fue a la Eucaristía los primeros 8 días después de la resurrección del Señor, la Iglesia nos invita a darnos cuenta de lo que se llama octava de Pascua. Y usted quizás escuchó al curita, no importa que fuera lunes, martes, miércoles, jueves o viernes, decir, hoy domingo, día de la resurrección del Señor. Y no es que el curita haya tomado más vino de la cuenta, no. Lo que pasa es que a partir de la resurrección del Señor, todos los días son Pascua, domingo, todos los días son domingo. Ha empezado una nueva creación. Yo hoy los quiero invitar a que profundicemos qué es la resurrección y qué tiene que ver con mi vida. ¿Qué es lo que vamos a profundizar hoy? ¿Qué es la resurrección y a usted qué le importa? Eso es lo que vamos a ver. O sea, ¿cuál es la importancia para su vida? Parte fundamental de la fe, es más, el centro de nuestra fe, pasa por el anuncio de que Jesucristo el Señor ha resucitado. Pero se les ha convertido para tantos en un mero dato histórico religioso, en un mero dato doctrinal religioso, y mientras tanto su vida sigue sumergida en una cantidad de situaciones como si Jesucristo no hubiera resucitado, como si todavía estuviera en el sepulcro. Yo lo quiero invitar a que hoy profundicemos en qué es la resurrección, qué no es la resurrección y qué implica para mi vida. ¿Le interesa? Sobre el tema de la resurrección tenemos que trabajar mucho. Se supone que eso es lo que acontece después de la Pascua. No que terminó con la celebración de la Semana Santa como alguno de ustedes creyó, bueno, esta Semana Santa sí recé todo lo que iba a rezar en mi vida. Ya no vuelvo sino de pronto el año entrante. No, es que hay unos que los podemos llamar pascualinos. No aparecen, si no se encienden, sino cada año con la Pascua y no vuelven a aparecer hasta la otra Semana Santa. Pero no, por el contrario, este tiempo a partir de la resurrección del Señor se nos invita a penetrar lo que significa el misterio de la resurrección del Señor y qué hace en mi vida. Yo comienzo diciendo que no es. ¿Qué no es la resurrección? Empecemos por ahí. ¿Qué no es la resurrección? Mire, la resurrección no es reencarnación. La reencarnación es una ideología, un pensamiento absolutamente extraño a la revelación bíblica. Uno encuentra por ahí gente despistada totalmente y dice, no, yo soy cristiano, yo soy católico y yo en la pasada reencarnación fui tal cosa o tal otra y entonces yo creo en la reencarnación. No, si Jesucristo ha resucitado, entonces es vacío, es vano aquello de la reencarnación. La reencarnación es absolutamente opuesto a la resurrección. La resurrección y la reencarnación no se compaginan. Así como para decírselo en pocas palabras, si quiere más información vaya a los diplomados. La reencarnación es esa ideología, ese mito del eterno retorno, como diría Mercier Eliade,
que de alguna manera el hombre, al contemplar los ciclos de la naturaleza y del día y la noche, la vida y la muerte, entonces sueña con la pervivencia, la supervivencia a través de una supuesta transmigración de las almas o reencarnación. Eso se lo han vendido a Occidente como una doctrina muy interesante. Al fin y al cabo, hombre, experimentar distinto tipo de cosas en la vida, no solo las que experimentamos en esta nuestra actual vida, sino en distintos momentos, situaciones, y eso puede ser interesante, cuando en realidad, para los que sufren, padecen bajo esta ideología falsa, lo peor que le puede ocurrir al ser humano es estar encerrado, encadenado en la rueda del samsara, en las reencarnaciones y reencarnaciones, una 108 en la que está esclavizado, y precisamente lo que busca es liberarse de esa rueda del samsara. Evidentemente esa no es la visión bíblica, es simplemente una proyección mitológica, una proyección leyenda mitológica que a partir del mito del eterno retorno ha dado pie en algunas visiones primitivas a esto de la reencarnación. Simplemente baste por ahora recordarle, la resurrección no es la reencarnación. La resurrección tampoco es el revivir. Por ejemplo, lo que el Señor hizo con don Lázaro, con el hijo de la viuda, con la hija de Jairo. Eso no es resurrección. A fuerza de no tener otros términos, acostumbramos decir la resurrección de Lázaro, pero eso no es resurrección. Eso es más de lo mismo. Estaban en esta forma vivo, murió y murió de verdad, ya olía como la mayoría, pero sin embargo el Señor lo volvió a la vida. Eso a fuerza de que Jesucristo es el primero de los resucitados, entonces eso lo llaman como resurrección. Pero lo que ocurrió con Lázaro, ni con la hija de Jairo, ni con esos, es resurrección, es volver a vivir. Con Lázaro y con todos ellos hubo que gastar doble tinto. Tampoco la resurrección es simplemente no dejar morir. Pervivir en las obras y en la memoria de los deudos. ¿Cómo así? Hombre, cuando uno piensa en sus familiares y seres queridos, o cuando a nivel cultural pensamos en los grandes artistas, revolucionarios, científicos, ¿cómo vamos a dejar morir la obra de Beethoven? ¿Cómo vamos a dejar morir la obra de los grandes literatos, científicos? No. Pero entonces en realidad eso no es resurrección. No es que los primeros cristianos dijeron, bueno, ¿cómo vamos a dejar morir el legado de Jesús? Estas preciosas parábolas, esa entrega por el pobre, esa manera de ver la vida. No, no, no. Vamos a reunirnos, vamos a hacer una fundación dedicada, una ONG dedicada a no dejar morir a Jesús. La memoria de Jesús, no. Eso no es resurrección, eso es no dejar morir. Eso es que pervive la memoria de los seres que amamos, o la memoria de los seres que admiramos en el recuerdo, en sus obras y demás. Que pervive naturalmente de los grandes héroes y personalidades, pero es algo totalmente distinto a la resurrección. Tampoco de ninguna manera, como las mismas escrituras aclaran, tampoco es un fantasma. No, tampoco es una serie de energía extraña, un ectoplasma que en un nivel diferente entonces estaría perviviendo. No, 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 no es eso. ¿Qué es la resurrección? La resurrección es el principio de la nueva creación. Es momento de que usted entienda esto, porque si usted no entiende lo que es la resurrección, permítame decirle, no es cristiano. Pero además de no ser cristiano, permítame decírselo con San Pablo, si Jesucristo no ha resucitado, vana es nuestra fe, vana es nuestra esperanza, y nosotros somos los más desgraciados de todos. Pero cuando dice Pablo, escribiendo a los Corintios, personas de la mentalidad griega, que no les cabía en la cabeza la posibilidad de la resurrección, cuando Pablo en su discurso tremendísimo en el Areópago de Atenas llegó a ese punto de anastasia, de anástasis, la resurrección, entonces ahí mismo le dijo, no, hasta ahí te escuchamos, lo otro estaba interesante, pero de eso te oiremos más tarde.
No cabía en la mentalidad griega, no cabe en la mentalidad occidental esto de la resurrección. Tampoco le cabía ni siquiera a los cristianos de Corinto. Cuando hablaban de los cristianos de Corinto y con los cristianos de Corinto de las parábolas de Jesús, decían, ¡qué belleza! Cuando hablaba de las actitudes de Jesús, de su comportamiento ante todos, no importa que fueran ricos, poderosos o sencillos, pobres y marginados, como lo era por ejemplo la mujer, los niños, los enfermos y todo eso, entonces ellos decían, ¡qué belleza, qué bueno, qué interesante! Cuando hablaban, ni se diga, de los milagros de Jesús, de los portentos, ¡qué maravilla! Eso es lo que necesitamos. Pero cuando llegaban a la resurrección, no, de eso no. Entonces Pablo les escribe en la primera carta a los Corintios. Si ustedes quieren más información sobre eso, léanse primera carta a los Corintios, el capítulo 15, y Pablo comienza a proclamarles el credo cristiano más antiguo. El credo cristiano más antiguo, en su formulación primera, está en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, donde Pablo comienza a decirles en qué consiste el evangelio, la buena noticia que él ha predicado, que los demás apóstoles y los discípulos de Jesús predican. ¿Y cómo consiste eso en definitiva? En Jesús, que murió por nuestros pecados y que ha resucitado y que verdaderamente se ha aparecido. Y dice, ese es el centro de nuestra fe, ese es el centro del anuncio, ese es el centro del querigma cristiano. ¿Por qué es tan importante? ¿Y por qué me atrevo pues yo a decirle que si no entiende esto usted no es cristiano? Usted simplemente se queda en un gnóstico. Gnóstico es el afán de conocer, gnosis, con la mera racionalidad y buscar alguna forma de mejorar su vida, la calidad de vida. Esa es una mera gnosis, conocimiento. Los gnósticos actuales son otras cosas. Cuando usted escuche por acá en estos ambientes de gnósticos, son los hechiceros cundiboyacenses, sucesores de el que se puso el nombre de Samael Aumbeor, que practican simplemente sexo inseguro, en fin, otra cosa que lo llamarán tantra yoga, y de esas tonterías no pierdo el tiempo hablándole. La verdadera gnosis es el conocimiento que simplemente pretende la salvación por el mismo conocimiento. Pero el cristianismo es mucho más. ¿Por qué le digo entonces que hay que entender el misterio de la muerte y la resurrección porque si no, no somos cristianos? Por esto, mire, el único problema real de la existencia es la muerte. Ese es el único problema filosófico, ese es el único problema real. Lo demás son circunstancias, lo demás son advertencias. Es más, lo demás lo llamamos y lo consideramos problema porque son anuncios y pregones de que si sigue así, está marcando calavera. De que si continúa así con esa crisis económica, de que si continúa así con esa crisis de salud, que si continúa así con ese conflicto, con esa situación, eso va a acabar con usted. Y en definitiva, acabar con usted significa la muerte. El único y real problema es la muerte. A mí me asombra dónde estudiarían mercadeo los cristianos, que no aprendieron nada. Cuando se trata de vender algo a nuestra sociedad, entonces uno escogerá lo más atractivo, lo más bello, lo que llene los vacíos del corazón del hombre, y para vender o promover cualquier tipo de situación, entonces escogerá el mejor paisaje, las mejores comidas, los mejores vinos y la belleza humana, los modelos, las modelos, la riqueza, el placer, el goce, el disfrute y la calidad de vida como añadido o como camino o como conexo a eso que uno quiere vender, para vender cualquier tontería. Entonces usted ve que el mercadeo rodea de todo ese tipo de cosas que consciente e inconscientemente el hombre tiene y registra como bienestar. Pero ¿cuál es el signo de los cristianos? Un crucificado. Un crucificado. Alguien en lo peor, en la peor situación que puede haber. Alguien en la muerte y en la peor forma de muerte que puede haber. La muerte incluso era lo peor que podía haber, tanto que el Imperio Romano no permitía nunca que uno de sus ciudadanos muriera crucificado.
Era una muerte para los marginados, era una muerte para los subversivos, era una muerte para los enemigos del imperio, porque era una muerte que trataba de ser lenta, dolorosa, que creara escarmiento, que todo el que la viera entonces tuviera miedo. Por eso le colocaban arriba el motivo de la muerte, por eso era una muerte lenta que la ponían afuera en las entradas y salidas de los caminos, para que todos tomaran escarmiento. Si usted hace lo que señala el motivo de la muerte, a usted le tocará lo mismo. Perdía lógicamente todas las posesiones, perdía todo tipo de relación y dignidad social, lo crucificaban desnudo para avergonzarlo todavía más, y su muerte era lenta, lenta. Y resulta que eso, a lo que nosotros los seres humanos le tenemos miedo, al dolor, al perder la honra, a perder la dignidad, a perder los bienes, a perderlo todo, a perder la vida, resulta que eso es lo que colocan en la entrada y en la salida, que eso es lo que hasta en el cuello se cuelgan los cristianos. ¿Qué significa eso? ¿Qué es ese esperpento? Con razón, los que no entienden han llegado a decir: me hacen el favor y quitan eso de los sitios públicos, porque eso asusta a mi niño. Que todavía que le colocaran así como un buen paisaje o alguna cosa. El cristianismo es el único que se atreve a mirar el problema radical de la existencia con ojos abiertos. El cristianismo es el único que se atreve a mirar, no por sí mismo, no por mera gnosis. El cristianismo no es un discurso acerca de la posibilidad de superar el sufrimiento. Por ejemplo, el budismo, una religión muy interesante, una religión racional muy interesante, que entonces el problema fundamental Gautama Buda lo presenta como los caminos, las vías de superación del dolor, del sufrimiento. No, el cristianismo tampoco es simplemente una religión mítica. Ahorita le estuve hablando de algunas de las religiones míticas como la reencarnación o alguna religión mágica. De paso le hablé de corrientes como la hechicería, la magia, la nueva era, el que llaman actualmente gnosticismo y otra cantidad de carretas. El cristianismo es otra cosa, es otra cosa. Dios mismo, el que era antes que usted y yo. Dios mismo, el que era antes de que todo fuese. Dios mismo, Yahvé, bendito sea, el que es y permite el ser, el que se hace cercano para mirarnos a los ojos, para acompañarnos en nuestra historia, en su Hijo Jesucristo, Él que en distintas formas habló a lo largo de la historia a través de patriarcas, sabios y profetas. Él que nos habla inclusive en la racionalidad humana, Él el que habló y se reveló en distintas formas, en la plenitud de los tiempos, su palabra, su comunicación, su verbo, su proyecto, se hace carne, asume nuestra humanidad. Es una palabra que se hace carne. Es Emmanuel, Dios con nosotros. Y asume la problematicidad de nuestra vida. Asume el sinsentido de la existencia. Asume el problema máximo de la existencia, que como le he dicho es la muerte. Es la muerte. Y entonces, por eso, al asumir el problema máximo de la existencia, la muerte, nos permite superarlo por su acción y por su gracia. Voy a decir todavía una palabrita más acerca de la muerte, antes de entrar en la resurrección. Como le dije, ese no es un problema religioso, ese es el problema existencial. Ese no es un problema filosófico. Los filósofos serios tienen que tratarla. Es el único y real problema. Ese es simplemente un dato de realidad. El dato de realidad de que los que amamos, de que tanto luchar, de que tanto amar, para finalmente morirse uno. Eso está expresado en todas las formas de la literatura, de la poesía, de la filosofía, hasta de los grandes filósofos criollos. Nadie es eterno en el mundo, los escuchará usted cantar por allí. Lo mismo que ya, por ejemplo, los filósofos griegos en su lenguaje interesantísimo, en su lenguaje de mito,
que tiene un sentido positivo en algunas otras cosas. Allí, junto a la Acrocorintia, cuando vuelva a pasar por Corinto, allá por ese canal antiquísimo de Corinto, entonces verá levantado al pie de Corinto un monte supremamente escarpado. Y entonces en la Acrocorintia, en lo alto de esa montaña, surgió un mito interesante. Hombre, que Sísifo fue condenado por los dioses, que el hombre ha sido condenado por los dioses, comillas, en todo ese panteón politeísta, ha sido condenado porque el hombre pretendió ser como Dios, porque el hombre pretendió arrancarle, Sísifo pretendió arrancarle los secretos a los dioses, y lo condenaron a subir unas rocas hasta lo alto de esa escarpada colina de la Acrocorintia. Y entonces la condena de Sísifo es trabajos, los trabajos de Sísifo es luchar y luchar por llevar hasta arriba esas piedras, pero nunca lo consigue. Y bien reflexiona Albert Camus, uno de los maestros de la existencia, lástima que no encontró el lado positivo, como si lo encontró el otro maestro más fuerte, Sartre, al final de su vida, comenzaba a clamar. Él que había peleado y luchado siempre por el ateísmo, comenzó a clamar por la presencia del Dios creador. Y entonces le decía Albert Camus, decía, la condena de Sísifo, la condena del hombre, no es esforzarse y luchar para que finalmente sus proyectos, sus metas, sus esfuerzos fracasen, se derrumben en medio de las luchas de la vida. Como tantas veces nuestras luchas, nuestras faenas, nuestros esfuerzos, nuestros amores se deslizan, se deshacen y finalmente mueren. Dice, el problema y la condena de Sísifo no es ese, no son esos los trabajos, no es esa la condena. La condena de Sísifo es que él sabe que nunca lo logrará y que mañana se tiene de nuevo que levantar a seguir luchando y cumpliendo con su condena en una vida que se convierte en una pasión inútil. Él va a tener que volver a luchar, a trabajar, a hacer una cosa y la otra, a esforzarse y a soñar, porque somos el único animal consciente, porque lo demás, estas bellas flores e impresionantes lo son y ni siquiera saben que existe. Lo demás de seres vivos, los animales, están robados en su mecánica biológica instintiva, reaccionando instintivamente en la lucha por la sobrevivencia. Las constelaciones y las galaxias mucho menos. Todo eso existe, pero no saben que existe. El hombre es el único que con los ojos abiertos baja al sepulcro, asume el drama de la muerte. Por eso la mayoría de la gente lo que hace es drogarse. Drogarse no solo que con cocaína, alienarse no solo que con el alcohol, sino drogarse con el trabajo, drogarse con distracciones y drogarse y entretenerse, mientras en definitiva nos alcanza la muerte. Pero nosotros somos el único animal consciente que por lo mismo bajamos con los ojos abiertos y caminamos hacia la muerte y hacia el sepulcro. Y todavía que fuera uno solo. Al lado marchan los hijos de uno, los amores de uno, los sueños de uno y los proyectos de lo humano, la historia misma. Eso que escribió tan bello, por ejemplo, Ernest Hemingway, desde Los Cayos, de allá de la Florida, en ese librito que quizás lo pusieron a leerlo, ¿se acuerda? El viejo y el mar. Eso que experimenta el ser humano, esa vaciedad, cuando en definitiva enfrenta la problemática única de la existencia, ¿qué? Que voy camino hacia la muerte, que amarte, amarme y amar tanto para finalmente morir. Esa es la problemática cristiana, esa es la problemática de la Pascua, eso es lo que nos reunimos a celebrar en la Pascua. ¿Qué nos reunimos a celebrar en la Pascua? No que la muerte, nosotros los cristianos no le ponemos simplemente colorcitos decorativos, disimular el problema. Y por eso le dije, nada de esto es la resurrección. Esto es simple maquillaje a la realidad tremenda,
a la realidad tremenda, dramática de la muerte, y más dramática porque tenemos capacidad de conciencia de eso. Nosotros los seres humanos somos los que en realidad nos angustiamos, la angustia, porque precisamente ante esa realidad de finitud, de problema, entonces somos conscientes aún antes de, y eso hace que nos preocupemos, y eso hace de la angustia una realidad temática, un tema que nos acompaña. Es maravilloso ver a Jesús, me perdonan la expresión, maravilloso ver a Jesús angustiado en Getsemaní, tan totalmente humano, tan en todo como yo, tan en todo tan real. Ver este Dios que ha asumido la historia y la tragedia humana, en lo que hemos convertido la historia, la tragedia humana en serio. Ver este Dios que aunque no cometió pecado, porque en definitiva pecado es decidir mal, decidir de espaldas a la vida, y por lo tanto las consecuencias de decidir de espaldas a la vida, o sea Dios, que es la vida, es lógicamente la muerte. ¿No se ha dado cuenta usted que cuando no toma agua le da sed? Eso es el pecado. Cuando no está cerca de quien es la vida, pues se muere. Cuando no está en comunión con quien es la vida, el Dios de la vida, el Dios del amor, el Dios de la realidad, cada vez usted está más ajeno a sí mismo. Cada vez usted está más en déficit con lo que es la vida. Cuando sus decisiones son tomadas de espaldas a la vida, como cuando no toma agua, le da sed, cuando vive de espaldas a quien es la vida, pues se muere. Bendito sea Dios, que Él que no cometió pecado, que en todo estuvo en comunión con el Padre, que bien decía y los retaba a sus contemporáneos: ¿quién de ustedes puede decir que soy pecador? El que lo afirmaba: en todo hago la voluntad del Padre. ¿Cómo asumió nuestra naturaleza? ¿Cómo cargó con nuestro pecado? ¿Cómo soportó el castigo que a nosotros nos trae la paz? ¿Cómo son nuestras heridas las que Él lleva? ¿Cómo asume y padece la tragedia humana? Muchachos, eso que estoy hablando es de lo que se trata la Pascua y es de lo que se trata de ser cristiano. Eso está en el centro del anuncio cristiano. El simple querigma, anuncio cristiano, el credo más antiguo que le recordé de Pablo, 1 Corintios capítulo 15, versículo 1 y siguientes, en el que le repite: espero que lo hayan entendido y que hayan creído, porque si no creyeron en vano. ¿Qué? Que el centro del anuncio cristiano es que Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre, asumió nuestra historia hasta las últimas consecuencias, hasta la muerte, y la peor, en ese caso, muerte de cruz, pero que Dios Padre lo ha resucitado. El anuncio cristiano, me van a entender, no es la bella poesía de las bienaventuranzas. Las bienaventuranzas son una belleza, es una poesía moral, si Jesucristo no ha resucitado. El anuncio cristiano no es lo sapiencial, la sabiduría. El centro del anuncio cristiano no es lo sapiencial, la sabiduría racional de Jesús, cuando se atreve a decir: las leyes no pueden estar oprimiendo al hombre, sino que tienen que estar al servicio del hombre. El sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado. Eso es maravilloso. Eso se llama sabiduría sapiencial. ¿De qué me sirve eso si me voy a morir? ¿De qué me sirve la poesía de las bienaventuranzas si me voy a morir y mis hijos se van a morir y el final de esta historia es simplemente la muerte? El anuncio cristiano, tampoco lo central son los milagros de Jesús. No son los milagros de Jesús. ¿De qué me sirve aplazar la muerte? ¿De qué le sirvió a don Lázaro que lo resucitaran? Aplazar la muerte para volverse a morir. Doble gasto y doble sufrimiento. Doble vendaje y doble comprar en campos de paz. Pues eso no es el centro del anuncio cristiano. ¿Eso hace parte del anuncio cristiano? Claro. Les cuento que cuando los gnósticos, o sea, buscadores de la sabiduría y de la salvación por su propio saber, los gnósticos antiguos y los gnósticos actuales los llamamos científicos, ¿ya? Entonces la gnosis actual es la ciencia.
O sea, la salvación del hombre, de lo humano, del fenómeno humano, por el desarrollo del saber metodológico y verificable. Entonces, mientras que la gnosis de todo el tiempo ha pretendido por el saber alcanzar la salvación, la religiosidad ha pretendido por lo milagrero alcanzar la salvación. Eso es lo que San Pablo habla en la carta a los Corintios. Y entonces les dice, mire, mientras que los judíos milagreros buscan milagros para salvarse, buscan un Dios milagrero, los gnósticos, la cultura occidental, la cultura helenista y todo el occidente de ahí para adelante, hasta ahora, con el saber sistemático racional, busca en su sabiduría alcanzar la salvación. ¿Y cuál es el resultado? Pase por cualquier cementerio y comience a leer nombres de tumbas, de famosos, de héroes, de científicos, de poderosos, de imperios y de todos. ¿Cuál es el resultado? Lo inexorable y terrible de la muerte. Mientras que los judíos y la religiosidad buscan milagros y los griegos buscan sabiduría, nosotros predicamos a Jesucristo crucificado y resucitado. Nosotros predicamos a Jesucristo, verdadero milagro de Dios y verdadera sabiduría de Dios, verdadera respuesta de Dios ante la crisis fundamental del ser humano. Nosotros predicamos a Jesucristo. El cristianismo no es una religiosidad ni es un maquillaje doctrinal, ni mucho menos todas las otras cosas de las que le hablé. Hay algunas cosas de esas que hacen parte del mensaje y del vivir de Jesús, pero lo central, que si usted no entiende, no es cristiano. Si usted no entiende, simplemente es religioso socioculturalmente. Si usted no entiende esto, entonces su llamada vida de fe es una religiosidad sociocultural. Son pastillitas de doles mientras se muere. Es pedirle por siempre al Señor que lo libre de el próximo problema económico, de la próxima situación y de la próxima situación, si se hace cuenta que lo único que está acumulando es la cuenta para el final. El problema real pasa por la muerte. Por eso, y de una forma contra toda lógica, el signo del cristiano es Jesucristo crucificado y resucitado. Es tomar el problema con la mano, por el centro. Y por eso el centro de la fe es la proclamación de Jesucristo crucificado, verdaderamente muerto, sepultado y resucitado. ¿Y qué es entonces la resurrección y qué no es la resurrección? Primero, la resurrección no es más de lo mismo. No es más de lo mismo. Todas estas cosas que le hablé aquí es más de lo mismo del aplazar el problema de la muerte. ¿Qué es entonces la resurrección? Cuando empezamos a hablar de qué es la resurrección, empezamos a hablar de nueva creación. Porque todo lo que usted y yo pensamos, todo lo que usted y yo tocamos, todo lo que usted y yo vivimos, todo lo que usted y yo experimentamos hace parte de la vieja creación. En realidad usted no es que simplemente es de la vieja creación, sino de la primera creación, de la primera creación. ¿Qué es la primera creación? El texto del Génesis nos lo pinta muy bien. Cuando el Señor Dios, bendito sea, quiso en su libertad crear esto, entonces nos dio, nos pensó, nos invitó a entenderla en la estructura de una semana, y es la semana inaugural que narra el Génesis. Entonces narra la estructura de una semana para crear esto. Todos los relatos de la resurrección comienzan así: el primer día de la semana. ¿De cuál semana? De una nueva semana. Eso es lo que significa que nosotros los cristianos celebramos el domingo.
Otro día le explico qué es el Sabbat. El Sabbat tiene un sentido muy bonito. Le adelanto esto. En el Antiguo Testamento el Señor Dios mandó a celebrar el Sabbat. O sea que, mijito, usted no es un animal. Celebrar el Sabbat es, usted no es un animal. Las vacas no descansan el sábado, ni el domingo. Las hormigas y los elefantes tampoco. Las galaxias y el universo tampoco. Como le expliqué ahora, todos ellos están robados en una lucha incesante. Los seres vivos por sobrevivir y los otros por una simple mecánica. Ahí están robados. Cuando el Señor le manda al ser humano y él en la imagen del Génesis dice que el sábado, el séptimo día, descansó, es párela y levante los ojos, levante la mirada. Usted no se hizo simplemente para la lucha cansable, terrible de sobrevivir. Si uno existe simplemente trabaja por sobrevivir, vive para sobrevivir, es un animal. Párela ahí. El Sabbat es el tiempo para reunirse en familia. El Sabbat es el tiempo para levantar los ojos al cielo y agradecer la vida y disfrutar la vida. Por eso el pueblo judío dice, no camine más de 880 pasos. No, quédese tranquilito, quédese en su casa, quédese con su familia, vaya, estudie la Torá, disfrute de la vida, no haga ningún trabajo. Y llegan hasta el extremo, porque resulta como siempre que cuando el sabio señala la luna, el bobo se pone a mirar el dedo. Entonces ellos se quedaron en la ley por la ley. En todo caso, ellos en el Sabbat no pueden ni tomar nota, no pueden ni tomar fotos, no pueden cocinar, el ascensor no funciona, no pueden manejar carro, porque eso es disque trabajo. Pero detrás de eso había un sentido bonito. Pero le cuento, nosotros celebramos el domingo. ¿Por qué? Porque Dios en Jesucristo ha decidido, ha querido hacer una nueva creación. Jesucristo resucitado es el nuevo Adán. Este es el viejo, el primer Adán, la primera creación, la vieja creación. Jesucristo resucitado es el primogénito de entre los muertos, es el primero de los nacidos de nuevo. En Jesucristo resucitado Dios ha hecho la nueva creación, asumiendo nuestra historia, asumiendo nuestra carne, asumiendo nuestra vida. Ha dado la respuesta definitiva de Dios a nuestras más profundas y esenciales esperanzas. Gabriel Marcel, un filósofo y literato francés, lo expresaba bellamente diciendo: amar a alguien es decirle, tú no morirás nunca. Uno no puede amar a alguien con fecha definida, ¿ya? A término fijo, ¿ya? Con taxímetro. Yo te amaré hasta tal momento, yo te amaré si tal cosa. Amar a alguien es en definitiva reafirmar el ser, reafirmar la vida y gastarnos en cuanto de nosotros sea posible para que esa persona sea, viva siempre y plenamente. Y el que realmente lo puede hacer es el que es el amor. Decir amor es lo mismo que es decir vida. Decir vida y decir amor es lo mismo que decir Yahvé, bendito sea, la fuente del ser, Dios, el Abba. Y el que nos ama no se ha quedado ciego, sordo y mudo a nuestra realidad y a nuestra necedad. A pesar de que nosotros, sus criaturas, tomamos decisiones contrarias a Él, a la vida, y llegamos a las consecuencias lógicas, la muerte, el que nos ama no se ha quedado quieto. Bien vista tengo la aflicción de mi pueblo, y Pascua bajo a librarte. Y de todas las Pascuas que va narrando la Escritura, van narrando Pascua, paso y paso del Señor por la vida, como una muestra de lo que será la Pascua definitiva, la Pascua del Mesías, donde Dios mismo, yo mismo y no otro, como Él lo dice, yo mismo y no un serafín, yo mismo y no un ángel, yo mismo y no otro, yo mismo bajaré por ti y te libraré y te sacaré de la miseria de la muerte. Y eso es lo que ha ocurrido en Jesucristo. Dios mismo viene, no a cobrárnosla, no a juzgarnos, no a condenarnos. Dios mismo, el Abba, mi Padre, viene comprometido conmigo
y mete sus manos en mi materia, en mi historia, en mi pecado, en mi realidad, en mi lepra, en mi muerte, y asumiendo mi condición, cargando con mi realidad, bautizándome, o sea, sumergiéndome, que eso significa bautismo, sumergiéndome en Él, Él mismo me une a Él para resucitarme y darme vida nueva, para hacerme nueva criatura. La resurrección es el principio de la nueva creación. Jesucristo resucitado, asumiendo esta historia, ahora está. Y cuando hablamos del más allá, de la resurrección, tenemos que reinventar palabras. Y teniendo el cuidado de que las palabras son muy ambiguas y que los conceptos son muy ambiguos. Y que cuando tratamos de explicar la resurrección y lo que ha ocurrido en la nueva creación, no tenemos sino una manera de entenderlo y explicarlo, desde la vieja, desde la primera. Todo lo que usted y yo vemos, tocamos, pensamos, hablamos, experimentamos, racionalizamos, hace parte de esta vieja creación. Pero como Dios ha hecho una novedad tan absolutamente nueva, no hay cómo hablar de ella sino en imágenes, en poesía, en señales. Cuando los místicos, entiéndase místicos, los que penetran el misterio de Dios, ese es el místico, el que penetra el misterio de Dios, comienza a hablar de Dios. Los místicos hablaban de la nube del no saber. ¿Cómo así? Que para uno penetrar realmente el misterio de Dios, tiene que entrar así como en una nube, que se ve totalmente rodeado, que está totalmente asumido por la nube, compenetrado por la nube, y que como que no ve, porque todo lo que nosotros vemos, tocamos, hablamos, racionalizamos y experimentamos es de aquí, es del ente, es de la creación. Y la creación sugiere a Dios, habla de Dios, manifiesta algo de la gloria de Dios, pero no es Dios. Entonces por eso los místicos comienzan a decir, esto no es Dios, esto no es Dios, esto no es Dios, esto no es Dios. ¿Y sobre Dios qué? Silencio. ¿Sobre Dios qué? Silencio. Y entonces a partir de ir superando la creación, el místico comienza a entrar en la experiencia del que es. Y para hablar, bien lo diría Wittgenstein, y bien lo dirían tantos otros filósofos, poetas y místicos, lo apto para hablar de Dios es la poesía, es la imagen, lo que sugiere lo que hay más allá de este velo de materialidad, de realidad, de palabra. También para hablar de lo que Dios ha hecho en Jesucristo, resucitarlo, solo caben las imágenes. Y entonces es lo que las Escrituras nos va a hablar. La tumba vacía, las apariciones del resucitado y la experiencia del Espíritu. Para hablarles eso, tendríamos que tener otros ratos, muchachos. Pero yo hoy los quiero invitar a esto, a que usted comience a entrar en el misterio de Dios. Uno no puede pasarse la vida simplemente pensando en qué comeré, en cómo me ganaré lo que voy a comer, en qué me va a quedar para comprarme otro carro, en con qué voy a hacer esto y esto. Eso está bien, y sepa que en todo eso el Señor nos bendice. Pero es que hay algo más, y ese algo más es lo que celebramos en la Pascua, ese paso del Señor definitivo por lo radical, por la muerte y la resurrección. Y resulta que Jesucristo resucitado, y aquí entro en los relatos de la resurrección, entonces viene a participarnos a nosotros, que todavía hacemos parte de la vieja creación, esta creación que es fascinante, esta creación que es asombrosa, esta creación que es maravillosa, pero esta creación que dramáticamente, como le dije, está asignada por la muerte y que tiene sus limitaciones. Y cuando Jesucristo ha resucitado, comienza a revelarnos, a correr el velo. Entienda revelar como correr el velo. Comienza a correr el velo de Dios que se rompió de arriba abajo para que penetremos el misterio de Dios para nosotros. Y ese es el contexto. Todo esto que les he dicho, muchachos, es el contexto para entender, para leer, para apropiarnos de los textos de la resurrección.
Por ejemplo, dice que el primer día de la semana, y usted ya entendió lo que significa el primer día de la semana, un nuevo día de una nueva semana que no tiene sino domingo, día de la nueva creación, nueva realidad. Para el cristiano todos los días son domingo. Una nueva realidad donde el resucitado que ha vencido la muerte viene. Por ejemplo, a María Magdalena. ¿Se acuerda de María Magdalena? Le voy a leer una partecita. Y aquí empiezo a hablar de usted. El primer día de la semana va María Magdalena de madrugada al sepulcro cuando todavía estaba oscuro y ve la piedra quitada del sepulcro. Echó a correr y llegó donde Simón Pedro y donde el otro discípulo a quien Jesús amaba y le dice: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y ahí sigue el relato del sepulcro vacío. En otro momento nos podemos detener más sobre él. Paso al verso 11. Estaba María Magdalena junto al sepulcro afuera llorando. Y mientras lloraba se inclinó hacia el sepulcro y ve dos ángeles de blanco sentados donde había estado el cuerpo de Jesús, uno a la cabecera y otro a los pies. Le dicen ellos: mujer, ¿por qué lloras? Ella le respondió: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Dicho esto, se volvió y vio a Jesús de pie, pero no sabía que era Jesús. Le dice Jesús: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? ¿Qué tiene que ver la resurrección conmigo? ¿Qué tiene que ver la resurrección conmigo? Mire, qué bueno que ustedes se dieran el tiempo para gozarse esa imagen, que es la suya, que es la mía, que es la de esta historia. Una mujer a través de quien viene la vida. La humanidad es una mujer. Lo humano es una mujer, la historia es una mujer, no solo míticamente la madre tierra, sino que de alguna forma es una mujer siempre, que da la vida, que cuida la vida y que sin embargo el drama es que termina ante un sepulcro llorando la pérdida de su amor, llorando la pérdida de los que ama, no solamente en el drama del llanto de la madre o el padre, sino en el drama de la historia de haber perdido lo amado. Es lo mismo que le estaba diciendo ahora sobre Sísifo, sobre el viejo y el mar y sobre nadie es eterno en el mundo. Es lo mismo. María Magdalena, la mujer que es la historia, que somos usted y yo, al pie del sepulcro de nuestras pérdidas. ¿Qué es lo que estamos llorando? Y la pregunta del Señor es tremenda. ¿Qué buscas? ¿Qué buscas? ¿Cuál es el motivo de tu llanto? Cuando uno comienza a ver detrás de cada una de nuestras caras las heridas que han dejado las pérdidas, pérdidas emocionales, sentimentales, pérdidas de trabajo, pérdidas de oportunidades, pérdidas económicas, en los más distintos niveles. Y como le digo, una pérdida consciente. ¿Cómo nos mantenemos aferrados a lo que fue o a lo que pudo haber sido o a lo que pasó? Y no somos capaces de mirar la vida, aun cuando tengamos ángeles mensajeros que nos quieren anunciar algo distinto, llorando sobre las oportunidades perdidas, llorando sobre los momentos, las relaciones, las posibilidades, los trabajos, las cosas que se fueron. Y entre más años, peor para usted. O si quiere, vaya y vuelva a conversar con su papá, con su mamá, con sus abuelos si todavía los tienen. Reiterativamente engarzados en las mismas pérdidas. Y después de hablar con ellos 5 minutos, vuelven a repetir y vuelven a repetir y vuelven a repetir, y esa extraña sensación que les da lo de determinada edad, no, es que hablar con mi papá, hablar con mi mamá, hablar con mi abuelo, hablar con tal, siempre es la misma cosa, siempre es la misma cosa. Por cierto, ese es un síntoma de que usted está envejeciendo, si sigue allá aferrado a la misma vaina. Entonces, ahí llorando nuestros sepulcros, nuestras pérdidas,
viene el Señor a decirte que estás buscando. Si yo ya vencí la muerte, si el sepulcro está vacío, si el lugar de la pérdida y de la muerte, yo la conozco, yo bajé a los profundos infiernos, de tu vida, a las profundas soledades y pérdidas de tu vida, yo las conozco, yo vengo de regreso, yo he vencido. El resucitado siempre te mostrará las llagas. Un crucificado que no resucita no es cristiano, no es Jesucristo. Un crucificado que no resucita es un número más en los millones del drama de la pérdida humana. Pero un resucitado que no tenga las llagas no es Jesucristo y no es cristiano. Es simplemente la vana ideología de evangelios de la prosperidad y de pare de sufrir, y de las ideologías de la reencauchación de más de lo mismo, el sueño de una vida simplemente por allá, fantasmagórica, sin carne, sin realidad. El crucificado que no resucita no es cristiano. El resucitado que no tenga llagas no es Jesucristo. Lo que hará el resucitado es mostrarte sus llagas. Mejor dicho, tus llagas, las mías. Tus pérdidas, las mías. Tus heridas, las mías. Lo que nos mata, porque Él cargó con nuestras heridas y soportó el castigo que a nosotros nos trae la paz. Y mostrándonos las heridas, yo soy, de nuevo nos llama con nombre propio y nos saca de nuestros sepulcros. O después, al atardecer de aquel mismo día, capítulo 20, versículo 19, el primero de la semana, y ya sabe qué significa el primero de la semana, nueva creación, domingo, a partir de Cristo resucitado todos los días son domingo, nueva creación. Estando cerradas por miedo a los judíos las puertas del lugar donde se encontraban los discípulos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: la paz con vosotros. Otra de las tragedias que nosotros en esta condición histórica humana vivimos son los miedos que nos encierran. Los miedos, las angustias que nos trancan por dentro. Inclusive sus amigos y sus seres queridos lo ven desde afuera, que usted perdió el trabajo, que usted rompió emocionalmente, que usted quedó traumatizado por aquella o esta otra situación, y dicen: pero ¿cómo te vas a quedar ahí si vos has sido capaz de vencer esto? Si a vos nada te vencía, si vos sos capaz, ánimo y ánimo. Y por fuera uno los ve y parecen normales, y resulta que lo que pasa es que uno está encerrado y trancado por dentro, y que uno mismo ha construido su cárcel de miedos, de complejos, de fracasos, de traumas, de negaciones, de una cantidad de cosas, y uno está ya cerrado y trancado, y los que lo aman desde afuera le tocan: salí, anda, busca trabajo que vos sos capaz, salí, anda, busca otra relación, otro novio, otra novia que vos sos capaz, salí, que vos sos capaz de salir de esa. Y uno está encerrado y trancado por dentro. Pues en medio de eso, que son preliminares de la muerte, que son expresiones del sepulcro, el resucitado y el vencedor vendrá con sus llagas, y dice que se puso en medio de ellos estando las puertas cerradas y les dice: la paz con vosotros. Muchachos, tenemos que vivir la Pascua. Vivir la Pascua significa una vida nueva. Salir de nuestras prisiones, salir de nuestros temores, salir de nuestros sepulcros, salir como Tomás de nuestra increencia vana. Salir como Pedro y los otros discípulos de pasarnos la noche entera echando la red sin pescar nada. Una noche, una vida perdida, sin pescar nada, sin alcanzar nada. Salir de todo un montón de limitantes en la que estamos condenados, de un lado por nuestras limitaciones, por las realidades de esta historia, por la conflictividad de esta vida, pero de otro lado por nuestras malas decisiones y pecado. Y más allá de eso, porque ya no se trata de buscar culpables, ni mucho menos razones para permanecer en el sepulcro, descubrir que a nuestro lado, de pie, el crucificado resucitado,
el que nada de lo mío le es extraño, el que bien dice, conozco tu angustia, tu soledad y tu miseria, y he bajado a rescatarte, nos viene a decir que con Él nos quiere resucitar, que quiere sanar nuestras heridas, que aún ahora, en esta primera creación de la que usted y yo todavía hacemos parte, el Señor Dios, por la acción de su Espíritu de resucitado, ha sembrado en nosotros las arras, ha puesto en nosotros el principio de la vida plena, de la vida eterna, de la vida que vence la muerte, y eso es lo que se llama Espíritu Santo. Por eso, a partir de este tiempo, la Pascua comienza a entrar en la presencia del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la presencia del resucitado actual y actuando en el corazón de cada uno y animando alma de la iglesia. Pascua y Pentecostés están absolutamente unidos. Pentecostés, o sea, el Espíritu Santo, es el actuar del resucitado en medio de esta vieja creación, en medio de esta situación de pecado y de muerte. Usted en este tiempo tiene que penetrar el misterio de la Pascua y tiene que recibir el poder del Espíritu Santo para que experimente el poder reengendrador de la palabra y del Espíritu. El poder de Dios que cambia su mentalidad, que lo saca de sus encierros, que rompe las cadenas donde está atado y que por lo demás también nos sana, nos libera, nos transforma, nos hace nueva criatura. Eso es lo que el Espíritu de Dios nos hace, nueva criatura. Lo mejor de su vida está por venir. Lo mejor de nuestra vida está por venir. Deje de llorar sus sepulcros. No permanezca encerrado en sus miedos. No se aferre a la antigua mentalidad tan limitada de concepción de la vida. Metanoia, transforme su manera de pensar para que transforme la manera de vivir. Descubra cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Que descubriera usted los sueños y los proyectos del Todopoderoso. ¿Acaso no nos ha dado signos ya en esta primera y vieja creación de su amor, de su poder y de su capacidad? ¿Acaso no ha dejado rasgos ya en esta antigua creación del poder de Dios? Para que nos atrevamos a creer en lo nuevo que va a ser en nosotros. Va a derramar su espíritu, su presencia, y va a transformar nuestra vida. Nos va a dar la mentalidad de Cristo, inteligencia y sabiduría de Dios, discernimiento y fortaleza, ciencia, temor de Dios y verdadera piedad. Va a hacer que fructifique en nosotros no simplemente la instintividad animal, de la lucha ciega por el poder, de la lucha ciega por el tener, de la lucha egoísta por el placer y de las luchas y conflictos en que eso nos mete. Por el contrario, lo que va a fructificar el Espíritu del resucitado en nosotros es amor, alegría, paz, paciencia, afabilidad, bondad, fidelidad, dominio propio, mansedumbre, frutos del Espíritu de Dios. Va a llenar nuestra vida de su presencia porque somos templos vivos del mismo Dios. Porque las arras, el principio de la nueva creación, el Espíritu que resucitó a Jesucristo entre los muertos, está entre nosotros y nos va a resucitar. Dios está creándonos y está recreándonos. No descansó el Sabbat. Mi Padre todavía trabaja y la primera obra de la nueva creación es Jesucristo resucitado. Y usted y yo somos la obra en que Dios está empeñado. Yo lo quiero invitar a que en este tiempo de Pascua sumerja su realidad anterior en Cristo. Eso significa el bautismo. Eso fue lo que hizo quizás inconscientemente la noche de Pascua, renovar su bautismo. Sumerjo mi realidad en Cristo crucificado y resucitado para nacer a la nueva vida en Él. Yo lo quiero invitar a que vamos a pedir el Espíritu Santo. Vamos a pedir el Espíritu Santo como fruto maduro de la Pascua, como primicias de la resurrección de Cristo, como principio de que Dios está entre nosotros, porque lo necesitamos.